Hola, aquí estamos otra vez. Ya estoy haciendo la invitación de Bea. Beatriz. A ver. Sí, ahí está, me está saludando. Ahí Listo, Bea. estamos. ¡Qué rápida! Ahí estamos de nuevo. Sí, sí, Aquí sí. estamos otra vez. Exacto, Ah, sí. qué bueno, que fue súper De- rápido. Cuéntame, ¿ahora sí me escuchas Sí. bien? ¿Me ves bien? Perfecto. Te escucho y te veo perfecto. Sí. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Melisa Montero, Melisa Cristina Montero Mezcaro, y me voy a presentar completo, porque siempre me presento con Bueno. mi apellido paterno. Ah, Entonces, bien. voy a Muy bueno. decir Melisa Cristina Montero Mezcal. Y nací en Venezuela, pero actualmente estoy viviendo en México. Realizo terapias de sanación, practico meditación, reiki, reflexología podal, trabajo con aceites esenciales, este, y bueno, todo lo que tenga que ver con la parte energética o la parte de calmar mis pensamientos, cómo trabajar mis emociones, a eso me dedico. Ajá. Y bueno, empecé desde muy temprana edad, a los 13 Excelente. años, terrenalmente, ¿no? Porque en realidad nacemos con muchos dones. Hay personas que nacen ya con sus dones despiertos y otras comienzan en el camino a despertar, ¿no? Entonces, pero yo empecé a los 13 años y con una vidente y ella me hizo una limpieza a mí a los 13 añitos, imagínate, era una niña, pero yo tenía curiosidad Exacto. y miedo al mismo tiempo, ¿no? Curiosidad de muchas cosas, quería saber todo. Y entonces Ujú. entré en ese mundo y hice muchas cosas. Viajé, fui para que chamanes, personas que leían las manos, runas, cartas. O sea, yo no te imaginas la cantidad de cosas que yo hice en mi adolescencia y, o sea, impresionante, ¿no? Pero todo era como que afuera, ¿no? Estaba buscando afuera todo el tiempo y afuera y afuera. Mm. Pero llegó un momento en que como que la misma energía me detuvo y ya no era era mirar hacia adentro, que fue cuando encontré la meditación, que fue para No. mí, esto es lo que tiene, esto es la verdadera medicina, ¿no? Porque El es camino. mirarte a ti misma, sí, ese es el Exacto. camino. Sí, No hay, o sea, exacto. la meditación, tu respiración, ser consciente de ti, o sea, ¿quién eres tú? Preguntarte, ¿no? Y entonces allí cuando Exacto. empecé a trabajar en mí, realmente, duré bastantes años, bueno, todavía sigo trabajando en mí, pero en esa época era como que más intensa. Entonces, pues entré en este mundo y bueno, trabajo independiente desde hace muchos años, desde que tengo 30 años, que fue cuando formalmente empecé a compartir las herramientas con otras personas y compartir la energía y enseñar a otras personas también lo que ya sabía, ¿no? Y lo que sigo aprendiendo también, porque siempre estoy abierta a compartir toda la información que tengo. No me quiero quedar con nada. Yo Muy le digo a bueno. las personas todo lo que yo sé. Ajá. Entonces, Esa es bueno, la nueva conciencia, inclusive, el compartir. así es, así es. Ahora háblame de ti, Bea, cuéntame. Bueno, mi nombre es Beatriz Navarro de Argentina. En camino por opciones, empecé con el profesorado de educación especial, que en Argentina es el trabajo con las discapacidades, con los niños con discapacidad, y después me especialicé en licenciatura en psicopedagogía. Eso me llevó, la experiencia en el consultorio me llevó a... ¿Ahí? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Es Ah, que de bien. repente se corta. Eh, bien. No, contaba que la experiencia con pacientes me llevó a entender un poco más, y lo que fue el camino a lo que hoy es la biodecodificación, que es la sintomatología, que es una cultura milenaria en realidad, pero bueno, hoy tiene el nombre de biodecodificación. Y actualmente me dedico a eso, a la sanación del árbol genealógico, que sería como encontrar la parte sintomatológica
de las conductas que muchas veces no entendemos Ujú. por qué nos pasa. Ya. Sí, yo tuve una Eh, experiencia a mis 21 años sobre las constelaciones y es impactante todo lo que se mm. mueve allí. Bueno, yo en mi historia personal, las experiencias fueron de un poco más después, más de grande. Eh, sí me pasó de que siempre tuve mucha comunicación con la parte desencarnada, con mis abuelas, más que nada, maternas. Eh, después, mi primera experiencia la tuve con, bueno, en mi primera hipnosis que realizo. Eh, yo tengo como el síntoma de escoliosis, que es una desviación de la columna, Ujú. y en mi primera hipnosis que realizo fue ahí donde vamos a buscar el origen, ¿sí? Del porqué de esta escoliosis y aparece, bueno, una bisabuela a la cual yo no conocía, mi bisabuela paterna, que no estaba descansando en paz. Esa fue mi primera experiencia, ¿sí? Con la parte desencarnada del árbol genealógico que bueno, que si te interesa, cuento un poquito acerca de lo que es la conciencia individual y familiar. Sí, claro, claro. De hecho, soy nueva. Soy todo oído. Bien, está bueno. Como si fuera una Muchas bebé. Yo no sé gracias. nada. Te escucho. Bien, bien, bien. Antes de meternos en el tema, me gustaría explicar de que, bueno, la conciencia, imaginémosla como una torta redonda, ¿sí? Y que el 95% de esa torta redonda es inconsciente, Ujú. ¿sí? Y que solo el 5% es consciente. En ese 95% inconsciente nosotros encontramos nuestras emociones más profundas, ¿sí? Como Ujú. son el miedo, el asco, la rabia, la tristeza, ¿sí? De situaciones de nuestra infancia, de nuestro proyecto sentido, que el proyecto sentido es cuando cada uno de nosotros está en la gestación de nuestra mamá, ese es el Ujú. proyecto sentido, y a su vez en ese 95% inconsciente también encontramos los secretos de nuestro árbol genealógico, eh, los deseos insatisfechos de nuestros padres, ¿sí? Encontramos también, bueno, la parte desencarnada, que era la que hablaba de la experiencia. La parte desencarnada tiene que ver con nuestros ancestros que ya no están en este plano físico, sino Ujú. que ya han partido hacia a otro plano, digamos, que es lo que llamamos lo invisible, lo intangible. Eso por un lado. Después por el otro, en la parte sintomatológica, nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces no heredamos una enfermedad, sino que heredamos la emoción no resuelta. Es Ujú. decir, si nosotros tenemos el síntoma de diabetes, colesterol, un cáncer, ¿sí? Nosotros no estamos heredando la enfermedad, sino una emoción no resuelta de En nuestros la familia. ancestros. ¿Sí? Ujú. En ese caso es a lo que apunto a la parte desencarnada que tiene que ver con que este ancestro en particular no estaría descansando en paz, ¿sí? Es decir, se está manifestando a través de este síntoma en mi cuerpo físico para que lo podamos resolver. ¿Qué significa esto? Que cada enfermedad tiene un origen emocional, ¿sí? Por ejemplo, el cáncer, dependiendo del cáncer, hace referencia a una emoción, emociones de las 5 emociones básicas del ser humano, que es miedo, asco, rabia, tristeza, falta de alegría. Eso sería como tomar conciencia, o sea, porque en realidad
al principio, cuando uno le cuenta esto a la persona, dice, uy, o sea, con todo el trabajo que tengo que hacer y con qué me tengo que encontrar? Al principio sí, es choqueante porque uno dice, bueno, evidentemente no puedo vivir mi propia vida, sino que vivo la vida de los demás, y tiene que ver con eso, con tomar conciencia de que, hola Miriam, tiene que ver con que nosotros somos un proyecto de nuestro árbol genealógico. ¿Qué significa que nosotros somos un proyecto de nuestro árbol genealógico? Significa que nuestro árbol genealógico decide que nosotros eh, podamos resolver, ¿sí? Porque esa es la palabra, podamos tomar conciencia de esta conciencia familiar y de que podamos resolver las emociones que ellos no pudieron resolver. Tiene que ver con Sí, para eso. que no se repita, ¿no? Que no se repita en Exacto, generaciones y generaciones, ¿no? exacto, De hecho, hasta en exacto. nuestras propias vivencias podemos verlo, ¿no? Que a veces tenemos un patrón, por ejemplo, un tipo de trabajo, un tipo de pareja, un tipo Exacto, de exacto, gustos, ajá, y hay exacto. que romper Siempre, con todo eso desde el amor. exacto, sí. El mensaje por ahí más significativo es cuando yo repito, ¿sí? Repito con muchas situaciones, ¿sí? O sea, con la misma situación muchas veces, Ujú. ¿sí? O sea, a nivel holográfico y cuántico, acá es como que nos vamos un poco más Más elevados profundo. en conceptos. Sí, porque en realidad, si nosotros empezamos a hablar de lo que es la meditación, que es que estábamos hablando, que es el camino, nosotros tenemos que hablar de una conciencia mucho más global, ¿sí? Así es. Tenemos que salir de una conciencia más individual. Y es cuando nosotros, aquel que ha logrado probar la meditación puede darse cuenta de que a nivel holográfico existe, la información está todo el tiempo en el campo, ¿sí? Ujú. Esto, Así es. inclusive, hablamos de que cada uno de los integrantes del árbol genealógico tiene la información, ¿sí? de, de, de la parte de los ancestros, pero hay descendientes, ¿sí? Donde manifiestan el síntoma eh, más unos que otros, digamos. Hay Ujú. como que a nivel de conciencia familiar, los ancestros deciden que un determinado descendiente manifieste todas las emociones del árbol genealógico. Por ejemplo, Es la allí ovejita donde... negra o la persona Exacto, que se sí, sí, encarga sí. de mostrar toda la oscuridad que tenemos todos, que solamente él no las muestra, y el Exacto, renegado, tal el cual, aislado, el tal tímido, el que cual. no habla, el Exacto, raro, todas esas palabras, bueno, que sí, son como sí, sí. etiquetas, que así podemos identificarlo. Exacto, Entonces, en la familia, exacto, ese es el que lleva el clan completo de toda la información exacto, y que no queremos exacto, ver, sí, ¿no? sí, Porque sí. siempre estamos como que En alejándonos de realidad, esas personas. exacto. En realidad sería como el que lleva el síntoma de la sanación. Ujú. Sí, que Nosotros, nos en viene a liberar. realidad, exacto, aquel que no tiene la información piensa que, bueno, que es un castigo, ¿sí? Porque, Es muy fuerte. ya te digo, tiene que ver con una falta de información todo esto. Piensa bueno, que es un castigo, que porque a él, y en realidad uno debería sentirse como afortunado, ¿sí? De poder manifestar lo que sus ancestros anteriores no pudieron manifestarlo. De hecho, estamos hablando
acá me elevo un poco más en los conceptos, el campo morfogenético. El campo morfogenético habla de que cada especie, ¿sí?, habla de una memoria, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos una especie, ¿sí? Ajá. ¿Qué significa esto? Que el ser humano habla cuenta con una memoria social, ¿sí? Eh, ¿Qué significa esto? Que nosotros debemos tener en cuenta, dependiendo del lugar donde vivimos, que contamos con una memoria dependiente de aquellos, por ejemplo, vos actualmente estás en México, estamos hablando de Ujú. una memoria que es totalmente diferente a la memoria de Argentina, digamos. Ajá. No tan alejada, pero es diferente. Pues sí. Aunque yo siento mucha conexión con las personas de Argentina, de Europa, o sea, es impresionante. Ah, A veces me consigo personas así como tú y digo, wow, siento que es como una sintonía, o sea, me siento como identificada con muchísimas cosas y que estamos mm, como en como en el mismo baile, misma por así decirlo, frecuencia. ¿no? Ah, En la está misma bueno. frecuencia. Sí. Bien. Sí, en realidad ya te digo, esto que hoy estamos hablando tiene que ver con una cultura milenaria. De hecho, si nos vamos un poquito más arriba y hablamos de vidas pasadas, no lo dudo, ¿sí?, de que hayas vivido en todos los países en los que te sentís identificada, digamos. Muchísimo. Sí tengo recuerdos de vidas pasadas. Sobre todo eso me lo Exactamente. despertó fueron las meditaciones, que me ayudó a... Pero obviamente como Ah, seres humanos no necesitamos saber tanta información porque no podemos ni siquiera con esta vida, imagínate saber todo lo que viviste en otras vidas, que anteriormente no exacto, eran sí, cosas sí, muy sí. agradables. Hay unas que no eran agradables y otras que sí, que son súper hermosísimas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. vea, ¿cómo podemos hacer nosotros para no estar repitiendo esos patrones? ¿Qué tengo que hacer para no repetir patrones? O porque, por ejemplo, en mi caso, yo soy consciente de que estaba más guiada hacia la energía de mi papá, ¿ya? O sea, Mm, que me parezco mucho a mi papá y ajá, manejo más energía masculina que femenina. No quiere decir, tengo mi pareja, tengo mi hija y todo, exacto, sí, no sí, tiene sí, nada sí, que ver, entonces, pero exacto. internamente sé que yo manejo mucha energía masculina, ¿no? Entonces, siempre soy de tomar acciones, de no quedarme parada, de Exacto. hecho, me di cuenta que estando embarazada, ahí fue cuando pude estar receptiva, porque no me tenía que quedar quieta porque tenía mi barriguita, ¿no? Y entonces estuve como un poquito Ah, inactiva en esa parte, ¿no? está bueno. Entonces, ahora estoy retomando otra vez de nuevo todo bueno, activarme, ¿no? Porque es la Exacto, naturaleza que te lleva y bueno, siempre exacto, sí, encontrando el equilibrio de todo. está Entonces, ¿cómo bueno. hacemos? Yo, por ejemplo, en ese caso, identifiqué que o sea, como que me guiaba más hacia la energía de mi papá y a la Exacto. energía de mi mamá como que ahí está, pero ¿me entiendes? Que la tuve que ir integrando poco a poco, pero sé que todavía hay cosas que tengo que ir integrando más, ¿no? Allí. Está bueno, Entonces, sí. ¿qué podemos Bueno, en hacer? primer lugar, está bueno esto que vos decís hay un trabajo interno muy bueno que habla de esto de que pudiste identificar como tu energía más fuerte como la masculina. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros tenemos las dos energías, la femenina y la masculina. Sin importar el sexo que la persona tenga, siempre cuenta con la energía femenina o masculina. Hay algunos que tienen más que otras, como vos contabas. La energía masculina se relaciona con la acción, tal cual, con el hacer, ¿sí? Y la energía femenina se relaciona más con el silencio, con lo emocional, con la conexión con la naturaleza. Ir más hacia adentro. Esa, exacto. Más que nada con lo emocional. La energía femenina se relaciona muchísimo con eso.
ir a lo profundo de lo emocional, de cada situación que se nos presenta. Esa es la energía femenina. Eso por un lado. Después por el otro, cómo hago yo el conocerme a mí mismo. Bueno, empezar a indagar en, por ejemplo, en ir preguntando quién eligió el nombre que tengo, ¿sí? Ah, ¿por qué lo tengo? ¿A raíz de quién lo tengo? ¿Sí? Si fue un deseo solo de la mamá, del papá o de ambos. Interesante. Después el por qué, si fui deseada como hija mujer o como hijo varón. Después, esto es una conversación, ¿sí? De que aquel que tiene la posibilidad de poder hacerlo con la mamá sería fantástico, porque estoy Sí. seguro que no todo el mundo lo puede hacer. Pero bueno, yo siempre digo que es una conversación que voy a tener muy delicada con la mamá. ¿Por qué? Sí. Porque venimos de generaciones en donde Donde todo es eh, un secreto, eh, ¿no? Donde yo no puedo decir lo que exacto, realmente viví en mi exacto, experiencia, ¿no? Y eso exacto, lo sí, tengo escondido. sí, Nadie lo sí, puede sí, saber. exacto, exacto, tal cual. Venimos de generaciones muy, muy duras. Ajá, Esa sería la sí. palabra. Venimos de generaciones donde eh, el expresar las emociones estaba prohibido, ¿sí? Ujú. Esto de la educación emocional es algo muy nuevo, ¿sí? Donde se, se desarrolla y se le da la importancia recién ahora, ¿sí? Pero eso no significa que hayan quedado secuelas de generaciones más arriba. Sí, por supuesto. Entonces, por eso digo que la conversación con aquellos que la puedan tener con la mamá o el papá inclusive, porque puede que también el papá tenga este tipo de información, tiene que ser muy delicada, ¿sí? Y Sí, en lo posible sin tener la intención de juzgar a la respuesta, exacto. ¿sí? Así es. Porque estamos hablando con emociones muy delicadas, donde en ese momento esa mamá hizo lo que pudo, ¿sí? Con Y la tomó las conciencia que tenía, decisiones. ¿no? En el momento. Exacto, exacto, totalmente, con la conciencia que tenía y con la información que tenía también, porque siempre digo de que la diferencia entre el amor y el odio, la brecha que existe en ambos, tiene que ver con la información. Ah, ¿Sí? así es. Eh, Bien, bueno, indagar de si fui deseada, si no, si fue de casualidad, eh, si hubo pérdidas de embarazo, ¿sí? Anteriores o posteriores a mí, si hubo abortos, ¿sí? Esto Sí. era algo bastante común, hasta el día de hoy es algo bastante común, y ya te digo por qué. Vuelvo a repetir, es por falta de información, por no entender la vida después de la muerte, ¿sí? Es Así que es. accedemos eh, a estas herramientas, porque no dejan de ser herramientas. Yo creo que la persona que lo hace considera para ese nivel de conciencia y para ese momento en una frecuencia de miedo, porque tiene que ver con el miedo, lo Ujú. considera una herramienta, ¿sí? En ese momento. Bueno, después poder indagar durante el proyecto Sentido, que el proyecto Sentido les contaba hoy que tiene que ver con el periodo de gestación, ¿sí? El periodo de gestación que cada uno de nosotros tiene en el embarazo de nuestra mamá. Bueno, ¿y qué cosas pasaron durante esos 9 meses? ¿No? Así es. Que no son menores. ¿Qué cosas pasaron? Si hubo peleas, si hubo mudanzas, ¿sí? También hay que tener en cuenta no solo lo que pasó la mamá con respecto a la pareja, si es que hubo una pareja o no en ese momento, sino también tomar conciencia de que en ese periodo de gestación en el que yo transcurro, también voy a heredar emociones de mi Ujú. abuela Paterno materna. o materno.
Materna, ok. Materna, materna, materna. Eh, s- eh, en mi experiencia, sí, estamos hablando genéticamente, hablando de emociones a nivel de abuela materna, pero no Ok, significa que se hagan presente emociones de la abuela paterna, ¿sí? claro. Eh, de hecho, las tenemos que considerar, digamos, son parte del Hay que incluir proceso. todo, sí. Exacto, sí, sí, tal cual. Yo creo que eso sería como el primer paso, esto que vos me preguntabas de cuál sería el primer paso a dejar de repetir, tiene que ver con eso, de poder indagar acerca de la historia personal, ¿sí? En relación para atrás, digamos, Sí, de nuestros padres y abuelos. yo tuve el regalo de poder compartir con mi mamá y claro, como siempre estaba metido en todo esto y cuando entré en las constelaciones, yo me Ah, senté con mi mamá y le dije, a ver mamá, necesito resolver esto, pero necesito de tu ayuda, necesito que me digas exacto, la verdad totalmente, para yo tal poder cual. entenderme a mí, para poder Exacto, conocerme más a exacto, mí y entender todo lo que me está ocurriendo, porque todo está en mi inconsciente y yo no logro a veces exacto. ver todo lo que está allí, ¿no? Entonces, afortunadamente mi mamá fue muy fluida a la hora de dar la información y todavía hay cosas, ¿no? Que todavía, y seguirá, porque imagínate, no me va a contar toda su vida, pero sí lo más importante, lo que yo más le preguntaba, ella me lo fue respondiendo. Y sí, es impresionante porque cuando estuve yo en la primera constelación, era muy pequeña, tendría yo como unos 19, 20 años, y imagínate, mi cabeza estaba así. O sea, yo experimenté muchas cosas ¿Qué de hago con pequeña, todo esto? entonces los miedos no te imaginas. O sea, es como que no estaba preparada para saber toda la información que tenía y de todo lo que buscaba, ¿no? Entonces, pero como siempre estoy buscando la forma siempre de estar bien, de encontrar mi equilibrio, porque realmente no sé vivir de otra forma, de verdad. O sea, yo no Exacto. puedo vivir angustiada, yo no puedo vivir con miedos, yo no puedo vivir porque es algo que no es parte de mí, Te ¿me entiendes? bloquea. Ah, No, bien, no es que me exacto. bloquea, sino que, o sea, yo lo reconozco y digo, esto no lo quiero para mí, ¿me entiendes? Yo tengo que buscar la forma de cómo Exacto. liberarme de esto. Está bueno, Entonces, bueno, exacto, tal imagínate cual. todas las herramientas que utilicé. Otra de las herramientas que también me ayudaron muchísimo fue el Hoponopono. Lo siento, te amo, Ah, perdóname, gracias. exacto, exacto, tal cual. Que Entonces, tiene que ver con el no juzgar. exacto, y de aceptar a la persona o a la situación tal y como es, ¿me entiendes? O sea, realmente yo ahí aprendí a amar a mi papá, por ejemplo, con el Hoponopono, Ah, porque comencé a verlo con mucho amor. Lo que pasa es que mi papá bebía muchísimo y a mí me dolía muchísimo que él bebiera. De hecho, yo elegí no beber, no de, soy una persona súper sana, o sea, no me gustan las fiestas, no me trasnocho, como sano, no fumo, no me gustan esas cosas, pero lo elegí desde pequeñita, desde niña, porque como lo vi en mi casa, este, exacto. eh, vi como una persona se destruye, se autodestruye a través de esa experiencia, ¿no? Pero pude entender que esa fue una elección que hizo mi papá en ese caso, ¿no? Y entonces Mm, comencé realmente a verlo con amor, porque cada vez que yo lo veía, me enojaba, me ponía triste, me bajaba la vibración, sentía las entidades, porque exacto. yo sentía las entidades que a él, cuando una persona fuma, consume drogas, bebe, o tiene todas esas, están consumiendo cosas que no son naturales, o sea, en el sentido de que te bajan tu vibración, yo podía percibir y sentir las energías que estaban alrededor de él. Entonces me ponían Mm, de mal humor, ¿no? Entonces, exacto. entonces Sí, sí, peor, tal cual. el mal humor, más las entidades esas que estaban allí. Entonces, percibir tantas cosas, yo decía, no, yo no quiero sentirme de esta forma, o sea, no quiero esto.
O sea, no tengo que buscar la forma de liberarme, ¿no? Entonces allí utilicé el Ho'oponopono y pude verlo con amor a mi papá y aceptarlo así, tal cual. Pero otra de las herramientas que también me ayudó a entender y a incluir, porque yo sentía que mi papá estaba excluido de la familia, de sus propios hermanos, ¿no? Ah, Entonces, bien, entonces importante. me dolía, yo sentía lo que sentía mi padre, entonces yo sentía esa Exacto, exclusión, ¿me entiendes? exacto, Entonces, sí, sí, porque sí, él sí. se sentía rechazado, él se sentía la ovejita negra, él se sentía como que decir, el conflictivo, ¿no? Entonces yo, Exacto, wow, eso sí. me dolía demasiado tanto a mí, que yo decía, wow, pero poderlo entender me lo enseñó fue la constelación, ¿no? Y otra de Mm, las cosas que me ayudó es incluir, todo es incluir, aceptar y honrar. No quiere decir que cuando yo lo estoy incluyendo voy a hacer lo mismo que esas personas, no, sino que aceptar su situación, pero yo lo voy a hacer diferente. Ese fue mi exacto, sí. aprendizaje, ¿no? Ahí se está cortando. Ahí. Ahora, ¿me ves? Te ves la cara un poquito borrosa, pero si me hablas, Ahí ahí se ve cortado, pero pero ahora te volvió a escucho ver. perfectamente. Mm. Te escucho Ah, perfectamente. Ajá. bárbaro. Bien. Sí, está buena lo que contás. A mí me pasó exactamente lo mismo con mi papá Uh-huh. en relación a que la primera constelación que yo hago de manera individual, porque tenía miedo de hacerlo grupal, Es muy eh, fuerte. tra- sí, sí, sí. Me acuerdo que fui al profesional y le dije que quería entender por qué odiaba a mi papá cuando en realidad en la vida cotidiana no tenía razones para odiarlo. Ajá. Y bueno, entonces fue ahí donde él me nombra por primera vez el concepto de complejo de Edipo o complejo de Electra, Uh-huh. que es como el vínculo muy fuerte que se crea entre un padre y un hijo. Bueno, entendí que era un proceso transgeneracional en realidad y que no era solamente entre él y yo, sino que venía de generaciones más arriba. Todo, por ejemplo, te cuento mínimamente, en realidad mi experiencia siempre es apuntada a la parte desencarnada del árbol genealógico. Es como que yo me conecté mucho con esa parte todo el tiempo. Es como yo buscaba el origen de algo y bueno, era un desencarnado que se hacía presente. Imagínate. eh, bueno, y todo comenzó por esto que vos estás contando de la exclusión de tu papá en relación al árbol. Yo lo tuve en esta abuela, en esta bisabuela paterna que se hace presente, donde ella queda embarazada, tiene un hijo de una persona casada, ¿sí? Donde cuando se enteran sus papás de que ella estaba embarazada de una persona casada y que no iba ese hijo no iba a tener un papá, decidieron excluirla de la familia porque era una mancha para la familia que ella Claro. en esa época tenga un hijo de soltera. Esto hizo que, bueno, que excluyeran, ¿sí? A esta bisabuela del árbol genealógico. Recuerdo que después con el tiempo empiezo a indagar sobre la información y me cuentan de que sí, que le habían hecho una casa en el patio de la casa de sus padres, pero todo con tapial, o sea, como que ella no pertenecía a esa Sí, está familia. lejana, sí. Exacto, al punto de que cuando de manera hipnótica conecto con esta abuela, ella se hace presente porque eh, no estaba descansando en paz, porque consideraba que mi abuelo paterno, quien era su hijo en ese momento, ella había considerado que le había arruinado la vida, ¿sí? Cuando en Imagínate. realidad ese Quedó con ese hijo. resentimiento, ¿no?
exacto, exacto. Cuando en realidad ese hijo vino a darle amor. Porque no Sí. venimos a otra cosa que a experimentar el amor. Pero bueno, las creencias y muchas veces la vida nos lleva a entender, por eso te digo, por falta de información, muchas veces entendemos que, que estas situaciones nos pasan y las consideramos como un castigo, ¿sí? Como en Sí, es este un caso castigo mi para la persona bisabuela. que no tiene la información, ¿no? Es un castigo porque no entiende, no sabe qué es lo que le está pasando, ¿no? O sea, él está en Exacto, sí, sí, inercia, sí, tratando en lo posible de exacto. sobrevivir, ¿no? En este De mundo surfear. donde multidimensional, imagínate que hay tantas cosas Exacto, que no solamente lo exacto, físico, ¿no? exacto, Entonces, tal cual, totalmente. Bueno, a raíz de esa situación, después mi abuela conoce otra persona, otra pareja, y este hijo, que es mi abuelo, se ujú. lo da a sus hermanas para que se lo críen. Tenía 4 hermanas mujeres, se lo da a sus hermanas y ella rehace su vida con otra persona a la cual tiene 5 hijos, ¿sí? Pero fíjate el shock emocional a nivel familiar que generó toda esta situación, que sus hermanas, por criar a mi abuelo, que era su sobrino, no prosperan en la vida, ¿sí? Y no logran tener ni pareja ni hijos. Mi hijo, eso te iba a decir, seguro están solteras y no tienen hijos. Es típico, impresionante. Eh, exacto, sí, 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 sí. Ahí están comentando, dice, muy interesante el tema, qué bueno, me alegro muchísimo que les guste. Es la idea, es la Pues idea, sí, que expandamos la conciencia. y que nos abramos, porque sí, sí hay otras cosas que obviamente muchas veces por desconocimiento, como tú lo acabas de decir, le tengo miedo, Ujú. ¿no? O sea, tengo miedo de Exacto, entablar una comunicación exacto, con un ser querido. exacto, Y imagínate, es tan natural porque aquí estamos viviendo todas las dimensiones. O sea, de exacto. hecho, ahorita yo digo que las almitas ahorita deben estar felices porque estamos dándoles su lugar, estamos hablando de ellos Fiesta, sí, de una manera alegre, exacto. de una manera feliz, sin juzgarlo, y que de alguna manera, o sea, de todo corazón, partan hacia la luz, Para ¿no? Porque muchas integrarlos, veces, exacto, exacto, exacto. no saben ni siquiera que han partido, ni siquiera, ok, me están reconociendo, ¿no? O sea, y me encanta esa Exacto, parte sí. que tú dijiste de el árbol genealógico, pero en la parte desencarnada. Me encantó, ¿sabes por qué? Porque esa parte nadie la toca. Es como que nadie, Mm. o sea, como que, no es que nadie, sino como que muy pocas personas tocan ese tema tan profundo, porque todos ahorita, sobre todo en esta época, donde hay muchos desencarnados que ahorita están perdidos porque no saben cómo en esta pandemia, Ah, cómo fue su partida. Imagínate todo el rollo que va a traer a nivel energético, porque las personas no supieron cómo partir, ¿no? Cómo liberarse de ese exacto, momento y morir con tanto miedo, ¿no? Porque estaba solo, porque no estaba acompañado de sus seres queridos, porque esa fue la elección que ellos exacto, sí, eligieron. A sí, sí, veces sí, no fueron elecciones de ellos, sino que sus familiares los llevaron al hospital. Entonces eligieron que eso fuera así. Entonces es demasiado fuerte, ¿no? Y yo creo que hay una parte de mí que siempre está conectada también con esas almitas y siempre pido mucha luz a todos esos seres y que sean elevados. Trabajo mucho con la llama violeta, de hecho tengo muchas fotos donde salen los rayos ah, aquí muy y buena. en la cabeza. ¿Y por qué? Porque trabajo con la llama violeta, transmutando todas esas situaciones y enviándole mucha luz a a esos seres, ¿no? Que, Exacto, que, sí, sí, que necesitan solamente luz, necesitan amor y necesitan a veces ser liberados, ¿no? De esa forma. ¿Qué otra cosa te exacto. gustaría compartir, Bea? Cuéntame. ¿Qué sería lo más importante para ti que una persona tenga que tener consciente, ¿no? Aparte de la comunicación con su mamá, preguntarle todas esas cosas para saber por qué. A lo mejor yo estoy repitiendo cosas y yo no lo sé, ¿no? Entonces, Exacto, sí, sí, aparte de sí. todas esas preguntas,
¿qué otra cosa sí muy, muy, muy importante debemos saber para continuar nuestro trabajo Eh, interno? Porque continúa. Bien. Por ahí otra parte que me gustaría como comentar es que la parte invisible, ¿sí? No todo el mundo tiene la capacidad de poder Ujú, percibirlo, ¿sí? Esto se sabe. De hecho, vivimos en un sistema donde se desarrolla más la parte lógica, ¿sí? El ujú, hemisferio lógico, que el creativo, que es con el que logramos ver la parte invisible, intangible. Eh, Eso por un lado, después por el otro, por ahí la conexión que podemos llegar a tener con gente desencarnada de nuestro árbol que nos da mensajes o que podemos entender o percibir que no están descansando en paz o que nos quieren dar un mensaje, es a través de los sueños. ujú. ¿Sí? Es a través de los sueños donde yo, bueno, por ejemplo, una pregunta que yo siempre hago es, bueno, ¿has soñado con tu papá? Por ejemplo, si la persona me dice que su papá está fallecido, ¿has soñado con tu papá? Sí, he soñado con tu papá. Bueno, yo les pregunto de qué manera estaba vestido el papá en el Ujú, sueño. Si nosotros estamos hablando de una vestimenta terrenal, sí, es porque ese papá no está descansando en paz. ujú, ¿Sí? Y si estamos hablando de una vestimenta, era mi papá, pero estaba como, no sé, hay gente que te dice que parecía Dios, pero que era su papá, o que estaba de una manera angelical, bueno, entonces ahí podemos estar hablando de un desencarnado eh, que está ujú. descansando en paz y que solo baja a darnos un mensaje, ¿sí? Se cortó un poquito. Relacionando el sueño, ajá, sí. ¿Podrías repetir lo que acabas de decir porque se cortó un poquito? De la vestimenta, si es Ah, terrenal, si la vestimenta es claro, terrenal es porque sí. no he descansado. Ujú, Claro, sí, yo tengo a mi papá, por ejemplo, ¿sí? Que está fallecido y yo sueño con mi papá, les pregunto de cómo estaban vestidos en el sueño, si tenían una vestimenta terrenal. Sí, porque ese desencarnado, esa persona fallecida, no está descansando en mí. Y si esa persona está fallecida y en el sueño aparece con una vestimenta como celestial, angelical, ¿sí? O con una luz blanca, que mucha gente lo puede lograr ver. Entonces sí estamos hablando con un desencarnado eh, que está descansando en paz y que solo baja, ¿sí?, a dar un mensaje. ¿Sí? ¿Ahí se escuchó? Me parece se que sí. escucha como ¿Hola? entrecortado. Ahora sí te escucho. Ah, bien. Esas como son como las formas que cada uno de nosotros puede tener en cuenta, ¿sí? A la hora de, bueno, de soñar con seres desencarnados de nuestro árbol genealógico. Después por el otro, esto que vos hablabas de la meditación tiene que ver con conectarnos con distintos niveles de conciencia, ¿sí? Hay gente que de hecho es muy perceptiva a lo intangible y le cuesta la meditación porque percibe todo el tiempo cosas, ¿sí? Y no las entiende Sí. muchas veces. Eh, en Y ese por eso también les caso, da miedo meditar. ¿cómo? No Por se eso escuchó. también hay personas que les da miedo meditar, ¿no? Porque van a comenzar a Exacto, ver sí, energía, sí, a sí, percibir muchas cosas exacto. más, ¿no? Sí, sí, Entonces, ¡ay, qué exacto. es esto! Tal cual. Sí, porque al conectarse con otros niveles de conciencia, pasa, ¿sí? A, a ver lo que el ojo físico no ve, sino lo que el ojo interno ve. Ujú, así es. Bien, después, creo que esto que vos explicabas en tu momento de la conversación que vos tuviste con tu mamá, yo la tuve con mi papá. Le expliqué de a qué me dedicaba y qué era lo que hacía, porque si bien ellos saben lo que hago, pero bueno, no tan específicamente.
Y recuerdo en unas vacaciones que nos fuimos, que yo les cuento, ¿sí? Qué era lo que hacía y cómo pasaba la información de una generación a otra, ¿sí? Porque tiene que ver con eso. Y recuerdo que le expliqué de que, bueno, que el papá de una amiga había sido abusado y que como él no lo había podido resolver esa situación, se les vuelve a repetir la misma situación en sus hijas mujeres. Y cuando le Claro, pasa esto a sus hijas mujeres, es allí donde él puede manifestar de que era su miedo más grande porque a él le había pasado. claro, ¿Sí? Entonces, imagínate. el objetivo de eso, que de hecho en mi experiencia de 100 mujeres, 99 somos abusadas, fuimos abusadas alguna vez por una situación. El abuso se lo puede considerar como abuso sexual, pero Ujú, también como abuso de poder, ujú, ¿sí? ujú. Eh, Bueno, me acuerdo que esa conversación que vos tuviste, yo la tuve con mi papá y le contaba de que los secretos no hacían más que enfermar a las generaciones venideras, ¿sí? Donde él, recuerdo que en ese momento me dice que, me acuerdo que fue un proceso de una semana, de toda la semana de las vacaciones, Sí, donde fui hablando y bueno, y él cada vez más me iba preguntando. Y esta situación se ve que le marcó porque me hizo varias preguntas acerca de ese tema y le dije bueno, que era la tercera vez que me preguntaba acerca del tema y que bueno, si él consideraba que o tenía recuerdos de haber sido abusado, y él me decía que no, que él no había sido abusado, pero que había tenido situaciones, ¿sí? En donde sí el abuso se había sido presente en su vida en general. También recuerdo que me cuenta de que, bueno, vivió en épocas de golpe de Estado acá en Argentina, ¿sí? En la época de los militares, donde son generaciones donde se quedaron muchas con secuelas. mucho estrés, sí, imagínate. Exacto, Los exacto. traumas que quedaron allí, En, ¿no? en, Ujú. En algunas provincias más que otras, pero bueno, a nivel en general, país, son épocas donde, bueno, la memoria está como muy marcada, digamos, muy a flor de Ah, piel. así es. Sí. Vea, se nos Y acaba eso, el tiempo. el tiempo, bueno, tenías razón, se pasó volando la hora. Para que no Sabes se que nos corte el video. en mis comienzos cuando daba live, yo decía, no, una hora es demasiado, yo no creo que pueda hablar tanto, qué sé yo. Y Sí. ahora Se fue volando. se fue volando, se fue volando. Vea, muchísimas gracias. No, muchísimas Espero que gracias a vos. tengamos otros live en vivo. Vamos a Exacto, preparar otros sí. temas para Este es el que la primero de muchos. gente tome conciencia y entonces vaya teniendo como tips para que pueda, ahorita pues empiecen a preguntar a su mamá o a su papá y entonces ya van a Sí, entender muchas cosas de ustedes, de verdad que sí. exacto, No sé exacto, si te exacto que interrumpí sí. en algo, pero bueno, lo más breve posible para poder No, no, de no, yo creo que bueno, que este es el primero de muchos que van a venir, porque el objetivo es, como te decía al principio, es compartir la información así, para que todos así es, sanemos. así Ahí es, pone, así es, buenísimo, interesante, bueno, fantástico, muchísimas sí. gracias por las palabras. Ah, tan linda, tan linda. Muchísimas gracias a ti por recibir la invitación. Y bueno, esperemos No, tener por más favor, un conversaciones placer. como esta. Excelente, Meli. Cuídate. Cariño grande. Igualmente. Chau, chau. Chao.